Consulta, ¿cómo están? Les damos la bienvenida, también les damos la bienvenida a nuestros amigos, a nuestros seguidores de redes sociales. Muchas gracias por seguirnos. Nos acompaña hoy Denise Ortiz Pérez. Era subdirectora del Sistema Estatal DIF o titular de la Unidad de Asistencia y Salud. Sí. Algo largo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Con un gusto, después de muchos años. Pues ¿dónde te has metido? Oye, después de muchos años de que me invitabas y que no podíamos. Y que nunca has querido. No podíamos. Que nunca has querido. No, pero bueno, estando dentro de alguna institución. Bueno, ¿no querías o no te dejaban? Buena pregunta. No, dentro de una institución hay personas, ¿no?, que están en el área de comunicación y que son los que prácticamente tienen que informar. Pero sí vas a otros programas, estabas en otras entrevistas, aquí no querías venir. Sí, yo sé, pero bueno, contigo también ha sido complicado. Yo no sé por qué, mi estimado. Si hay gente que te queremos tanto, yo no sé por qué. Bueno, y platícanos, después de que dejaste el DIF, bueno, ¿por qué dejaste el DIF primero? Pues... ¿Renunciaste, te renunciaron, qué pasó? Ambas. ¿Cómo que ambas? Ambas. O sea, al principio, ¿no? Yo sí me acerqué con quien tenía que ser, comentándole que tenía un problema de salud. ¿Con la nueva presidenta? Pocas personas saben que yo tuve un tumor en cabeza. Tú eres de los pocos que sabe que hace años lamentablemente sufrí un tumor en cabeza. Y fíjate que empecé a estar mal de salud. Entonces, pues lo que no pasó en COVID, en COVID tuve 3 veces COVID. Siempre estuvimos al pie de la lucha, pero pues no eres dueño de tu salud. Entonces sí comenté que eran nuevos tiempos, que si necesitaba mi puesto ahí estaba, porque era un puesto que tenía 5 direcciones. Y al tener 5 direcciones, pues tú imagínate el nivel de estrés y de trabajo que tienes, ¿no? Además tienes las direcciones más complicadas, que es la alimentaria, la de los niños, la de los albergues, o ¿cómo se llaman? Los centros. Sí, estas direcciones son las direcciones operativas. Es decir, es quienes daban pues al interior, en el estado, en todo el estado, y acá también una muy complicada, imagínate más con COVID, fue las casas de asistencia. De hecho, en algún momento, bueno, si a mí me estuvieron golpeteando, pues también fue por ahí, ¿no? O trataron, porque al momento no tengo ninguna queja, ninguna denuncia. Entonces yo estoy esperando a los que decían en algún momento que algo estaba mal. Bueno, a ver, entonces llega la nueva presidenta, Gabriela Bonilla, le dices tengo problemas de salud. Llega la nueva administración y sí les comenté que, bueno, mi cargo ahí estaba, ¿no? Que yo tenía... O sea, te pusiste a tu disposición, digamos. Sí, lamentablemente tenía un tema de salud y tenía que estar yendo a la Ciudad de México, pues, y quien llegara yo le ofrecía prácticamente enseñarle. ¿Y qué pasó? ¿Te aceptaron en ese momento la renuncia? No, pues al final de cuentas te estás poniendo, como bien lo dices, a la disposición. No, en ese momento no me dijeron nada. Dijeron que tenían que, bueno, que iban a verificar. Y ya, y en algún momento nos dijeron, oigan, tantas personas presentan su renuncia. ¿Así? Pues... O sea, no tuvieron la atención de llamar, decir, oye, pues siempre sí vamos a necesitar tu puesto. No, en ese momento solicitaron de manera cordial que... De manera cordial por oficio. De manera cordial, ¿no? Que si estamos interesados en estar en otro lugar del gobierno del estado, solamente que pues bueno, al final de cuentas esa operatividad en todas las secretarías, en todas las dependencias, es quien encabeza, quien opera dinero y quien opera programas. Y es entendible. ¿Tú operabas dinero y programas? Y es entendible, bueno, yo hacía proyecciones, así como que yo operaba el dinero, no. Bueno, pero tú autorizabas. Sí, pero yo hacía proyecciones. Sí, pero sí, digamos, el dinero quizá lo manejaba el coordinador o director administrativo. La titular administrativa, sí, por supuesto. Y dentro de cualquier institución, así es, ¿eh? Entonces, o sea, está dividido. O sea, llega un oficio y te dicen ya. No llevo tu tiempo ningún se oficio. acabó. Entonces, nos solicitaron que subiéramos para que nos puedan decir. ¿Y qué pasó? ¿Qué les dijeron en esa reunión? Pues vamos a requerir estos puestos, les pedimos pues la renuncia y
si alguno de ustedes quiere ir a otra dependencia, pues también estamos en la mejor disposición. O sea, ¿te ofrecieron un cambio de dependencia en la misma posición? A todos, ¿eh? Nos ofrecieron cargos de dependencia y jamás hablaron de posiciones. O sea, ¿y tú no lo aceptaste? Cuando haces los cambios, Rodo, te hacen auditorías y son de entrega-recepción. Y tienes que tener mucho cuidado en una entrega-recepción, ¿sí? Al final de cuentas estamos hablando de cuántos años se puede pedir. Entonces, digamos que había que hacerla de manera adecuada. ¿Y cuánto tiempo te llevó la entrega-recepción? No, la entrega-recepción tiene caducidad de días, pero después de eso pueden seguir o no seguir procedimientos. O sea, si te inician algún procedimiento administrativo, a todos les tienen a todos les tienen que hacer auditoría a fondo, porque si no, de alguna otra manera, si algo está mal, que es lo que ha pasado siempre en todos los gobiernos, en las secretarías, si algo está mal, pues oye, ¿cómo no lo observas? ¿Qué es lo que está también pasando mucho, que ahora veo que en los temas legislativos ahora piden, ¿no?, que vayan a dar cuentas, pero pues ellos mismos ya votaron, ya aprobaron. Y por lo menos contigo no llegaron con policías, ¿no? No. Porque en otras dependencias llegaban hasta con policías. Te pedían tu renuncia y estaban los policías para sellar tu oficina y que recogieras tus cositas y te fueras. Conmigo no existió nada de eso. No existió nada de eso. Inclusive platicamos bueno, si era en esa fecha o era en otra fecha posterior. No, conmigo no hicieron eso. ¿Y cómo encontraste Oye, no hicieron eso, pero la forma es fondo, ¿no? La forma es fondo, y creo que desconozco con quiénes lo hayan hecho y el por qué. Porque hoy, hablando tanto de violencia, y que hagas ese tipo de cosas, no, a mí para nada. O sea, a mí. Y platícame, ¿cómo encontraste el DIF? Cuando tú llegas al DIF, ¿cómo encuentras el DIF? ¿Y cómo lo dejas? Fíjate que toda la gente puede criticar mucho. Yo te podría dar muchos ejemplos, pero el principal es en casas de asistencia. ¿Qué haces en COVID? Donde todo mundo se quiere ir a su casa. Yo no era quien daba las incapacidades, Estuvimos lamentablemente 2 años de COVID donde mucha gente perdió la vida, inclusive compañeros. Y siempre estuvimos al pie del cañón. Ni un pequeño falleció por COVID. ¿Eso de qué te habla? De que estaban bien atendidos. De que se tenía todo. Y lo que no se tenía, porque sí nos llegó a faltar, como pasa en cualquier institución, inclusive por temas administrativos, ¿no?, siempre se conseguía. Pero hay oficios que hablan de falta de personal, que no había el personal suficiente, que faltaban medicamentos. Yo en varios, al yo tener un jefe, tengo que avisar lo que está haciendo falta. Una jefa, ¿no? Sí, un jefe, una jefa. Tienes que avisarle a tu jefe inmediato de lo que hace falta, porque al final de cuentas no me hace falta a mí, le hace falta un andamiaje para poder seguir trabajando. ¿Y tú a quién reportabas? Falta de personal, sí, claro. Estamos hablando de muchísimo personal. Imagínate, en casas de asistencia son 3 turnos. ¿Son cuántas casas de asistencia? Bueno, yo hasta donde estuve, ¿no?, eran 8 más el tema de casa de abuelitos. 8 casas de asistencia para niños y adolescentes y la casa del abuelo. La casa del abuelo. Y la casa del abuelo. Acuérdate que la casa del estudiante cambia y empieza una nueva casa, que es la casa de los abuelitos en situación de calle, única en el país, con recursos del Estado. Esa es una para abuelitos de la calle, en donde es un albergue. Y también aperturamos la casa del niño, adolescente, migrante, con familia. Esa también se apertura con dinero de gobierno federal y estatal. Entonces me dirás, oye, ¿cómo las encontraste y cómo las dejas? ¿Y cómo las encontraste? Porque bueno, hay todo un antecedente. Termina el gobierno de Gali, digamos, un gobierno pues muy corto, viene una transición pues muy accidentada, el conflicto electoral, pues, el
el tema de que fallece Marta Erika, eligen un gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, y después viene el gobierno de Miguel Barbosa, o sea, como que hubo muchos cambios, mucha inestabilidad. ¿Cómo encontraste las casas? Fíjate que todo lo que se encontró que estaba mal se reportó. Por ejemplo, en casa del adolescente había 120 niños, cuando la casa tiene solamente para 70, está habilitada. O sea, había 100 a 100. Pero por supuesto. Y eso, o sea, el hablarte de un ejemplo, ¿y eso a dónde lleva? A que los niños estén mal atendidos. Por supuesto. Y a que los niños pues no reciban el trato adecuado, con dignidad que deben de recibir. Entonces, la Procuraduría empezó a trabajar más rápido de lo que debería de haber, ¿no? Y empezamos a sacar niños y al final de cuentas, bueno, pues se tenía mucho menor de casos, teníamos 60, 68, fluctúa mucho porque entran... O sea, mantuvieron el nivel de los 70, pues no lo rebasaron. No, ya no rebasamos, no, porque entonces ahí estás alterando lo que una estructura como tal puede o no. También, al ser jóvenes, adolescentes, todos pasamos por ahí. Imagínate cómo están, ¿no? Fue muy complicado. Nosotros encontramos el 20% del curso escolar, es decir, que 20% de esa población asistía al colegio y los demás. O sea, el 80% no tomaba clases, no recibía ningún tipo de... 70, 75, 80%, dependiendo del mes, no recibía. O sea, sí se le daba, pero no le llevaban una continuidad. Y entonces no se graduaba. No se graduaba. En COVID nos quitan a los maestros de SEP, porque así fue la indicación para todo el país. Y nosotros pues no teníamos los maestros suficientes, que se hizo contratar y aparte adecuar para que estos pequeños no perdieran su año escolar, teniendo calificaciones de 9, 9, 5, pequeños, y digo pequeños, pero no lo son, que han sufrido mucho. Entonces cuando tú me dices, oye, las entrevistas, oye, suben, bajan, van, regresan, francamente, imagínate en un proceso de COVID, donde nos falta personal, o imagínate en un proceso de COVID donde no tenemos a los maestros, porque así fue la indicación, y salimos adelante. Pero ¿cómo lo resolvieron? Si no había maestros... Se contrataron maestros, y de entrada todos nos pusimos ahí a darles clases, ¿no? Otra. O sea, el personal... Sí, por supuesto, mis respetos. Hubo personal que como siempre se han puesto la camiseta y la playera. Y hubo personal, si tú recordaras, a mí me pegaban mucho, estoy hablando, contrataban bots y hacían muchas cosas para decir, es que estás haciendo mal las cosas. Maltratas a la gente. Sí, no, o sea, dañas. Si tú recordaras, el primer golpeteo que me hacen es porque supuestamente defendía a la gente de Rafael Moreno Valle. Yo en las plazas donde nos tocaban, yo no llegué a correr gente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay gente especializada. Hay gente con 15, 20, 25 años de antigüedad. ¿Cómo les decía? Pues se van. Que tuvieron que ser reubicados, sí. Sí, ahí sí, porque se estudiaron los perfiles. Cuando entra la administración, empezamos a verificar perfiles y... ¿por qué no te digo que había una maestra de kinder que era criminóloga? No sé qué les tenía a los pequeños, ¿no? Datos así, y que aparte no me atrevería a decirlo si no fuera real. ¿Cómo crees? O sea, le metieron a dar el bomberazo, pues, o sea, no encontraron quién. Cuando nosotros entramos ya estaba. O lamentablemente la que estaba en la dirección de las casas, se le llegaron a encontrar 32 personas de su familia trabajando ahí. Eso es nepotismo. ¿Y eso sí lo erradicaste? Y eso sí, por supuesto. Eso sí. Por lo menos en las áreas que me competían. Porque tampoco llevaba todo. Otra, pues yo tuve personal dentro de esas áreas que no iba a trabajar, no fue a trabajar 1 año, 2 años, 3 años.
¿cómo ves? ¿Y 2 años pagaba? y medio ISSSTE se les pagaba. ¿Y qué hiciste con ellos? Pero esto no lo decía yo. Uh-huh. Sí, el área encargada pues, era una institución de salud. Uh-huh. Y era porque pues, las personas efectivamente estaban pues, muy mal de salud. Uh-huh. O cuando les daba COVID y se iban 1 mes, 2 meses, 5 meses, lo mismo. Fueron épocas muy complicadas, muy difíciles, y yo creo que el principal resultado es que un solo pequeño, un solo adolescente, no falleció. A ver, no estoy entendiendo, o sea, tú me dices que había personas del área de salud que dejaron de asistir porque se enfermaron o cobraban, pero sin trabajar. Las casas de asistencia, quien estuvo como directora, ¿no? El tema de nepotismo, lo erradicamos, es decir, pues tuvimos que lamentablemente sacar a su familia. ¿Quién era la directora? No recuerdo el apellido, se llama, no sé ni siquiera, ¿no? Si Selenita. Y pues, pero todo eso se reportó en acta de entrega-recepción. También que los pequeños estuvieran en las casas de asistencia y existiera mucho mayor población de la que se permitía por su propia estructura. También se llevó un proceso. Empezamos a bajar. Llega COVID y en COVID mucha gente se empieza a ir. La gente que se fue, quien les da la facultad de irse, como a todos, es una institución de salud. Se les permitió presentan un certificado y dicen ya se me les voy. permitió el irse. Muchos fueron por 1 mes, por 2 meses, cuando tuvo un señor ahí que por 2 años, casi 2 años y medio. Y esas plazas pues se siguen pagando y se tienen que cubrir. Entonces, sí fue un trabajo muy complejo, muy fuerte, y los resultados, mis respetos. Porque no estamos hablando de mí solamente, estamos hablando de un grupo de personas, de maestros, de coordinadores, que siempre dieron lo mejor de sí. Siempre. Bueno, sin ver, sí. O sea, yo te preguntaría, en salud, en apoyo, en asistencia, ¿la necesidad tiene color? No. Bueno, Y ellos vayan un partido, regresa otro partido. y sigue la francamente, gente, sí, claro. Pero entonces estos oficios que hablan de falta de personal, de falta de medicamentos, y porque son oficios que se dieron en tu gestión, en tu periodo. Sí, efectivamente hubo falta de medicamentos, efectivamente hubo falta de personal, yo lo tenía que reportar. O sea, y quienes lo firmábamos éramos todos los encargados de las casas de asistencia. Imagínate que por alguna razón me falte medicamento de ansiolíticos y antidepresivos. ¿Por cuánto tiempo me puede faltar un medicamento así? Pues porque no. los pequeños se ponen mal. ¿Vale? ¿Y esos medicamentos por qué tiempo faltaban? Sí llegó a faltar, derivado de un proceso administrativo que no se dio a tiempo. Pero esa no es mi área. Sí, pero digamos, ¿cuánto tiempo? Francamente, Rodolfo, no tengo oficios aquí a la mano, pero como tú dices, todo está sustentado. No recuerdo si 1 mes, mes y medio, no recuerdo. Todo lo tratábamos de resolver. ¿Y a ti me conoces perfectamente y sabes que yo jamás taparía el sol con un dedo. Lo que es, la verdad, siempre sale. La verdad siempre sale. ¿Y cómo se resolvió este problema? Se compraban medicamento extraordinario. O sea, es decir, se mandaba a comprar medicamento. ¿Con recurso extraordinario, pues? Con recurso del sistema. ¿De dónde, no? Y tengo que también... Ahora, ¿quién era el responsable del suministro de estos medicamentos? ¿El sector salud o...? No. La institución como tal siempre ha tenido su propio... Sí, porque es un OPD, digamos, no está subordinada a la Secretaría. Es un OPD, claro. Es un OPD, por eso la dirección general es a rango de secretario y las titularidades son a rango de subsecretarios. ¿No había extintores en las casas? No, o sea, había 60, 65. Se compraron extintores, se habrán comprado como más de 250. En casas, pues, ¿qué estamos esperando? Que pase lo del ABC. En el primer momento que entramos, en el primer momento que se compró y que se capacitó al personal. Ahí todavía estaba Ana Lucía Gil en Protección Civil. Capacitaron al personal y a algunos pequeños, ¿no? Que, digo, ya de cierto grado escolar,
Para manejar un extintor. Para esto, efectivamente. Imagínate, para las casas no había un abastecimiento de extintores. Y lo importante de cada administración, más allá del partido que sea, es que tomen lo bueno y dejen algo mejor, siembren algo mejor. ¿Y cómo está funcionando el DIF hoy? Lo desconozco. ¿Tú sabes cuándo? ¿Perdón? ¿Tú cuándo dejas En la febrero. institución? En febrero. Las compras de alimentos, los desayunos calientes, los desayunos fríos, las despensas, ¿eso dependía de tu área? Sí. ¿Y quién es esta empresa, la que le compraron casi toda esta empresa de unos judíos? ¿Perdón? Un corporativo Cosmos, que tiene varias filiales. Mira. Porque esas siempre se llevaban casi todas las licitaciones, casi todas. A ver, dentro de las áreas que a mí me tocaban, era alimentaria, era el área de fortalecimiento, era discapacidad, la de las casas, y me falta una, ¿no? Pero tú me estás preguntando por alimentaria. Y la de delegaciones. La de la alimentaria, se tenían ahí 11 programas. Entonces, esos 11 programas, se sacaban las requisiciones muy empatadas con gobierno federal. No creas que puedes decir, yo quiero hacer otra despensa. ¿Pero quién licitaba? ¿El DIF o era la Secretaría de Administración? La Secretaría de Administración. ¿Por qué si es un OPD? Nosotros solamente subíamos las requisiciones. ¿Y no tendrían que ser ustedes? Y un ojo, OPD? yo lo único que hacía junto con el área era solicitar, o sea, hacer la solicitud prácticamente, no hacer el requerimiento. Nada más, eso se sube, ya quien ahí armaba todo, pues era el área de nosotros, el administrativo, junto con ellos. Junto con la Secretaría de Administración. Por supuesto, nosotros en donde sí interveníamos. En ir el área especificada, o sea, la alimentaria, a checar los productos. Que los productos llegaran a tiempo, fueran de buena calidad o de la cantidad que se contrató. Estamos hablando de la licitación. Sí. O sea, quien palomeaba, digamos, el área técnica era alimentaria. Hasta ahí. El área legal, todo lo demás, eran ellos, no éramos nosotros. Ahora, o sea, la recepción de las despensas era ya administración. En todo lo que yo estuve ahí, se dividían. Sí, exactamente, había licitaciones por programa. Por programa. Sí, pero... Eran 11 programas y a lo mejor una empresa se llevaba 2 o 3 porque entraba 2 o 3. Bueno, y eso te lo pregunto porque se acaba de dar una asignación, una adjudicación directa, le llaman una adjudicación consolidada, donde metieron todos los programas, hicieron una licitación de casi 900 millones de pesos. Desconozco el tema. Desconozco el tema. No podría opinar sobre eso porque no... Antes no se daban 900 millones de pesos. Insisto, se dividían. Porque no es lo mismo un programa de cáncer que el programa de desayunos calientes. O de discapacidad de personas. No es lo mismo. Y cada una de las despensas va con nutrientes en específico. Todo esto, todas las despensas, las audita en nutrientes y en cómo va estructurada DIF nacional. El dinero es del gobierno federal y tienes que transparentar el recurso. No solo ahí, Otra. Entramos y el presidente de la República, entra a la gestión Miguel Barbosa y el presidente de la República solicita que todos los padrones sean auditados y verificados. Todos. O sea, imagínate el trabajo que es eso en cada estado. Pero si no, te recortaban dinero al estado. Entonces a nosotros nos hacen el estudio en México, en Federación. O sea, verifican sus padrones. Nos dicen, oye, hay cosas que no coinciden, entonces puedes perder de 40 a 45 millones si no cuadra. Empezamos a trabajar fuerte para que esto no se perdiera, ¿no? Ratificando padrones. Para justificar los que estaban en los padrones, que fueran reales. Claro,
porque encontramos a muchos que ya ni vivían, ¿no? Y donde que se les seguía... O sea, sí depuraron padrones. ¿Y dónde que se les seguía entregando, por favor? ¿Quién firmaba? ¿Quién hacía las entregas? Sí, sí depuramos padrones, pero esto pasó cuando recién entramos. Recién entramos, Rodo. Esto no se ve, pero abajo la gente sí lo siente, porque en lugar de poderse ir a las 6 de la tarde, porque es de 9 a 6, a lo mejor le trabajan hasta las 8, 8 y media. Pero eso era para que no se perdiera el dinero y en segundo, para que ellos también puedan conservar su trabajo. Oye, Denise, cambiando de tema, ¿dejaste la administración pública y dejaste también la política o te ves en la política? No, yo creo que siempre... ¿Te afiliaste a Morena? Siempre hay sus tiempos. No voy a dar nombres, pero la gente que está en el medio de político, y es decir, mucha gente, los medios de comunicación, los políticos, a veces también descuidamos otras cosas. Familia, salud, ¿qué te puedo decir después de lo que ha pasado, no? Que alguien de 36, 37 años fallezca, un paro. No. Pasa este momento, se entrega lo correspondiente, porque al final de cuentas te auditan, y es mejor, es mejor cuentas claras, amistades largas, ¿no? Y entonces, pues, también ahí te das cuenta que había malo que no. Y sí me tomé un tiempecito, porque sí lo requería. Gracias a Dios y a la vida, no tuve el tumor. Me atendieron los mismos doctores que en aquella ocasión, no al 100. Yo tuve que estar viajando mucho a Ciudad de México, es muy desgastante. Y te hacen tomografías con contraste. Quien ha padecido sobre todo cáncer o ha tenido algún tema de cabeza va a entender. Es desgastante. Gracias a Dios no pasó a mayores. Y decidí darme un tiempo. No me veo alejada de la política, no. Hay muchas formas de hacer política. ¿Tú ya fuiste diputada? Yo ya fui diputada, ¿te acordarás que fue un paso ahí muy tortuoso? Sí, metiste toda una controversia, ¿no? Sí, pero fuiste diputada por el PAN. Sí. ¿Ahora sigues en el PAN o ya estás afiliada a Morena? No, le di las gracias al PAN cuando decidí irme a la campaña con Miguel Barbosa. O sea, ¿qué significa darle las gracias? ¿Que renunciaste al PAN? Sí, llevé mi oficio. ¿Te diste de bajo? Oye, o te renunciaste, llevé mi oficio. Porque al final de cuentas tienes que dar las gracias, ¿no? Y por 15 años fue mi casa. Entonces, bien, fui diputada por el PAN. En el 2018 me invitan a ser candidata a diputada por el PES. Recordarán todos ustedes que pues jugaron en coalición. Y yo decido no ir. Pero ¿El partido de los cristianos? Sí. Pero es ahí donde yo conozco a Hugo Eric. Y es ahí donde le marca a Miguel Barbosa y le dice, oye, quiero que sea candidata. En Puebla necesito candidatas, o sea, ellos ya traían qué posiciones, ¿no? Es cuando va Fernando Manzanilla, Nay Salvatori, Nora Escamilla, que todos ellos fueron por el PES en ese entonces. Entonces a mí me lo ofrecieron, pues antes que a ellas, pues decido que no. Cuentas claras, amistades largas, le di el por qué no, pero que le agradecía en el 18. Y ahí es donde conozco a Miguel. O sea, ¿te ofrecían ser que candidata a diputada local o candidata a diputada federal? Local. O sea, federal estaba en Cholula. Cholula, yo no vivo en Cholula. Entonces me dijeron, bueno, está la local. Por uno de los distritos de Puebla. Por uno de los distritos de Puebla. ¿Y no aceptaste? ¿Te conoces a Miguel? No acepté, pero en digamos en el proceso, conozco a Miguel vía telefónica y pues todo parte de ahí. ¿Tú estuviste en la campaña de Miguel, no? Sí. ¿En la campaña ¿en las dos campañas? No, en la segunda. ¿En la extraordinaria? En la segunda. Sí, me dice, oye, la primera vez pusiste esto, pero ahorita ¿cuál pero tienes? No, vente, sí. Yo no tengo problemas ni filias con nadie, pero resulta ser que si recordarás, si es algo complejo,
Cárdenas, que tiene todo mi respeto, el maestro, es quien más le hizo temas complejos, complicados, feos a Marta. Y después resulta ser que lo ponen como candidato. ¿Y eso te llevó a dejar el PAN? No, eso no me llevó, fueron muchas cosas. Yo desde antes prácticamente... ¿Ya te habías deslindado del PAN? Digo, hay momentos, ¿no? Y no es porque cambies de ideología, ¿no? Pues entonces, ¿cómo podrías decir, ay, hoy el PRI va con el PAN? ¿Cómo lo podrías hacer? No, es algo más, porque un partido es una institución, y en cualquier institución, la que sea, hay gente buena, mala, nefasta, ratera, honesta, hay de todo. Bueno, ¿y hoy qué? ¿Vas a regresar? ¿A dónde? ¿A la política? ¿A un cargo de elección popular? Fíjate que cuando alguien, y son temas electorales, y hoy aparte creo que tú lo sacabas, ¿no? Alguien por ahí dijo no, es que digan de los espectaculares es para recaudar más. No, por favor, es que digan de los espectaculares, es que no estamos en esos tiempos. Sí, bueno, no es el tiempo. pero hay una simulación en todos los sentidos. O sea, hay campañas que no son campañas. Hay candidatos que no son candidatos. Van a elegir un candidato a la presidencia que no es candidato a la presidencia, sino es coordinador del frente o coordinador de la Cuarta Transformación. Estamos en la simulación. Debe de haber muchísimo cuidado. Y una vez tú, o sea, quien sea, aceptando que vas por algo, es otro concepto, ¿no? Entonces, sí, reitero que hay que esperar los tiempos. O sea, estás esperando los tiempos. Hay que esperar los tiempos. Todos los deberían esperar. Pero no estás negada a un cargo de elección popular. Hay que esperar los tiempos. ¿Por qué partido? Hay que esperar los tiempos. ¿Ah, sí? O sea, ¿podría ser hasta por el PAN otra vez? Hay que esperar los tiempos, Y así como... Esa respuesta parece evasiva, ¿no? Oye, el tema, por el PAN, por el PRI, por el PRD, por Morena... Yo di las gracias, efectivamente, en el PAN. Pero pues, tu cuñado es el presidente municipal de Puebla y es el virtual o casi aspirante del PAN a la gubernatura. Ajá. No, virtual, ¿no? Todavía no sé si va a ir o no va a ir. No, pues él dijo que sí, ¿no? Por lo menos ya le dijo a Marcos que sí. Ah, pues yo no estuve en esa reunión, ¿tú sí? No, bueno, yo no vi la foto, o sea... y vi el posteo de Marco. No es que a fuerza quiere... De Marco Cortés. Pero bueno, se dicen muchas cosas, pero ya declararlo es otro concepto. Y el hecho de que Eduardo, vamos a adelantarnos a los tiempos, el hecho de que Eduardo fuera el candidato del Frente Amplio, del PAN, del PRI y del PRD a la gubernatura, ¿a ti eso te deja fuera de la jugada para buscar un cargo de elección popular? No. Pero te verías contendiendo por un partido contrario, por una coalición contraria al Frente Amplio por México. Yo creo que todo se analiza. Denise, ¿por qué no fuiste? Y regreso. ¿Por qué decirle que no? O sea, cuando era Proyecto AMLO, en esa ocasión. En esa ocasión nadie me lo pidió. Bueno, hasta Eduardo iba a ser el candidato de Morena. En esa ocasión nadie me lo pidió. Aclaro, fue un motus propio y dije, no. Que Rafael sabías cómo era de complejo, ¿no? Cuando yo soy también diputada en el 2010, me lo negaron. Y te fuiste a un recurso y les ganaste. Se llama Persalto. Efectivamente. Y después, ya cuando sales, pues no me dieron dinero, O sea, nada para campañas, nada. Y aún así fueron excelentes votos, porque al final quien te respalda es la gente. Pero yo siempre he sido muy honesta, trato de ser lo más transparente posible en decir, hay tiempos para todo y no es por evadir. Tu relación con la viuda, con doña Rosario Orozco Caballero, era muy buena. Sí. ¿Sigue siendo muy buena? ¿Tú eres de las que todavía frecuentas a doña Rosario o ya pintaste tu raya? Yo lo aprecio, porque fíjate bien, ¿no? Qué triste debe ser que des una cara y después des otra. Entonces, ¿qué tipo de persona eres? O sea, tú la sigues viendo, pues. Y eso te lo digo como político y como ser humano. Entonces empiecen a preguntar. Sí, por supuesto, yo la aprecio. No es como que la visite como cada semana o todos los días, pero yo la aprecio. ¿Y la señora te alienta para que busques alguna candidatura o no? No lo hemos hablado. No lo hemos hablado. O sea, podemos platicar de muchas cosas más. ¿Y con el gobernador cómo te llevas? Con el gobernador Céspedes. ¿Cómo es tu relación con él? Fíjate que con Sergio
Lo conozco desde hace muchos años, inclusive alguna ocasión fui a su informe de Tepeaca, alguna ocasión también lo felicité en su cumpleaños. No creo tener mayor problema con él. O sea, no sería un obstáculo, pues. Es mis respetos, cada quien sabe su forma de hacer política. Denise, no hay un tema porque entraron y salieron. No, pues cada gobierno tiene que marcar su sello y la gente tenemos que ser respetuosos. Forma es fondo. Siempre cuando existan las formas. Yo a Sergio lo conozco por Rafael Moreno Valle. Él estaba en el PRI, después transitó. O sea, pero yo realmente donde lo conozco, pues es de Rafael Moreno Valle, de Sergio Moreno Valle. ¿Algún comentario final que quieres hacer? No, muchísimas gracias. ¿Ya para despedir gracias. la entrevista? Mi estimado, muchísimas gracias. No, gracias como a ti por siempre. Venir. Gracias por aceptar la entrevista, te habías resistido. No, fueron muchos años. He tratado de ser lo más respetuosa cuando así lo dicen, ¿no? Denise, no subas fotos, o sea, estando en una institución. No subía fotos. Denise, no des ningún comentario respecto a esto. Pues no da comentario. Lo han hecho todos los gobiernos. No vais al programa de Rodolfo, puedes ir a todos menos al de Rodolfo. Denise, no, fíjate que no era tanto así, no salía tanto a medios. Y llevándome... Yo sí te vi en medios, te vi con Erika Rivera, te vi... Sí, bueno, te vi en varios programas. Eri y yo llevamos años, o sea, ni siquiera era porque eran programas que a mí me conseguían, eran programas que, como bien lo dices, me invitaban. Televisa también me invitaba, o sea, me hacían el favor de decir, oye, pues vayan a difundir. En Tribuna también te invitaban y ibas. Y aquí te Ana Montero no también es mi comadre. Me da muchísimo gusto, te agradezco mucho el espacio y pues estoy abierta. Y que no sea la última. Y estoy abierta a contestar esto y lo que ve, esto y más. Órale. Yo nada más ahí lo dejo, esto y más, lo que gusten, ¿no? Cuentas claras, amistades largas. Pues muchas gracias.